alumnos de la maestría en Administración Hospitalaria, Administración de Hospitales. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Agradezco mucho por tomarse el tiempo de poder estar presentes. Buenos días, Osvaldo. Para aquellos que no pudieron estar presentes, de la misma manera como lo realicé la semana previa, eh, voy a, estoy grabando ya esta pantalla para que ustedes puedan consultarla a través del enlace que les voy a proporcionar posteriormente, en donde ustedes van a poder checar este video en la plataforma de YouTube a través de mi canal institucional. eh, y esperando, bueno, sea un día de mucho aprendizaje, esperando sea un día bastante favorable, no solamente aquí en nuestro desempeño en esta nueva aventura que es esta maestría, sino también en todas las cosas cotidianas que realizamos en nuestro día a día. Les saludo con muchísimo afecto y pues sin más vamos a aprovechar y vamos a dar el tiempo necesario pues para poder desarrollar esta clase del día de hoy, que sería la segunda clase en lo concerniente a la administración y la introducción a lo que viene siendo la administración de las entidades empresariales o las entidades económicas. Es un término relativamente común, se suele usar muchísimo. No siempre acostumbramos solamente a llamarles empresas, sino que las empresas forman parte vital dentro de la economía de todo país. Y no solamente pues de un país, ¿no? Sino de una región. En este caso, pudiéramos aterrizarlo, por así decirse, tanto en el municipio de Tepic o en cualquier otro tipo de municipio, independientemente de cualquier entidad federativa pertenezca, en el caso de nosotros, pues al estado de Nayarit. Y eh, pues, como lo comenté hace un momento, las empresas forman una parte sumamente importante en la dinámica económica de toda región, eh, tal y como lo expresé hace un momento, en el caso específico de lo que tiene que ver con un municipio, con un estado o inclusive hablando de la economía de todo el país, o si ya le quieren dar el tema o ya lo quieren diversificar todavía más, pues también es un término sumamente aplicable para la economía del mundo. Bien, su servidor Edgar Dagoberto Aldán Ochoa tiene el placer de estar con ustedes compartiendo algunos puntos interesantes, algunos puntos relevantes, inherentes a lo que viene siendo la administración de cualquier tipo de entidad económica. Y desde mi perspectiva, tal y como lo he estado realizando hasta el día de hoy, pues también voy a dar algunos consejos, si se le quiere llamar de esta manera, algunas apreciaciones que he tenido. La clase pasada estuve haciendo muchas remembranzas sobre mi paso dentro de la administración pública, pero de igual manera, algo que creo que no comenté es que también trabajé 20 años aproximadamente, o un poquito más de años, dentro de la iniciativa privada. Tuve algunos cargos que empezaron desde actividades sumamente conocidas por todos nosotros, dado que son productos que consumimos de una manera cotidiana, por así decirlo. Eh, Tuve por diversas situaciones que enfrentarme a la situación de que tenía que emplearme desde muy joven y pues mi paso dentro de la iniciativa privada fue muy diversificado. Empecé a una edad sumamente temprana, específicamente hablando, si la memoria no me falla, a los 12 años, que fue cuando ingresé a la secundaria. Desde antes ya había hecho algunas cosas que tenían que ver no tanto con una necesidad, es decir, no de forma tan forzada, por así decirse, pero a raíz de que migro al estado de Nayarit, dado que
que la separación que se dio entre mis padres, pues nos venimos al estado de Nayarit. Nosotros, su servidor que nació en el estado de Sinaloa, pues nos venimos para acá, ¿no? Y cuando llego aquí, pues tuvimos que entrarle ya más de lleno, por así decirlo, mi madre y su servidor. Pues empecé en un puesto de tacos, en donde yo solamente cobraba. Posteriormente, pues es que es un largo transitar, hasta que creo que por allá del año de 1994, 94, 95, más o menos, eh, ingresé a algo que se iba a convertir en un sustento importantísimo en mi vida, una parte fundamental y medular en la economía de mi familia, y fue precisamente trabajar dentro de lo que era el sector servicios, es decir, el sector económico terciario, ¿sí? Y específicamente dentro de la actividad o giro comercial de lo que eran los alimentos y bebidas. Eh, Estuve trabajando aproximadamente 5 años en una empresa muy conocida en aquellos tiempos, ahorita ya no existe. Cuando empezaban a tener muchísima difusión la cuestión de los giros de actividades tales como restaurantes, eh, que traían un concepto nuevo en donde se acompañaba, por así decirlo, que yo creo que eso fue un gancho muy importante, cuando menos aquí en la ciudad de Tepic, que era cuando se empezaban a amenizar ya con actividades musicales, lo que se conoce comúnmente como música en vivo. Eh, yo estaba muy pequeño, empecé eh, trabajando en el área de lavatrastes. Como a los 2 meses surge por ahí una oportunidad y empiezo a trabajar en el área de fuente de sodas. Y posteriormente de trabajar en la fuente de sodas, dado que pues yo alcanzaba a ver cómo preparaban todo lo que eran bebidas alcohólicas, pues me sirvió muchísimo, y en un día en particular se conjuntaron varias acciones, algunas variables, y, y por ahí tuve la oportunidad de empezar en esa actividad que me permitió no solamente mejorar mis ingresos sustancialmente, sino que aprendí una forma de vida distinta, ¿no? Eh, Adicionalmente a esto, sí quiero destacar que no dejé mis estudios. La verdad es que era algo muy complejo porque entraba muy temprano a trabajar, casi desde que salía del bachillerato. eh, y pues salía ya en la madrugada, eh, cosa muy común entre este tipo de negocios. Pero aún así, pues me gustó mucho. Además, pues mis ingresos, vuelvo a repetir, era algo medular, ¿no? Y así fue durante esos 5 años. Después emigro de nueva cuenta al estado de Sinaloa, y allá empiezo a trabajar en una cadena de restaurantes sumamente conocida, que hasta la fecha ha ganado un terreno dentro de este sector económico, dentro de este giro, dentro de esta actividad en particular, muy importante. Actualmente yo creo que domina cerca del 60% de lo que viene siendo este tipo de negocios. Es una cadena de restaurantes, pero también tienen pastelerías, dado que antes de venirnos para acá, pues mi madre había trabajado ahí, ¿no? ¿Por qué platico todo este transitar? Porque trabajar dentro del sector público y trabajar dentro de lo que viene siendo la iniciativa privada son dos conceptos abismales. Hay diferencias sumamente marcadas, y dentro de un momento, bueno, pues las voy a conceptualizar bien a detalle. Eh, Regreso, después de trabajar allá cerca de 3 años aproximadamente, regreso a lo que es Tepic. Empiezo con mi carrera universitaria y empiezo a trabajar en un negocio que hasta la fecha todavía sigue, pero pues por distintas situaciones y dado en gran medida por la competencia existente, eh,
ya no tiene el prestigio, por así decirse, o a lo mejor ya no tiene el renombre, o a lo mejor ya no tiene las mismas oportunidades que tienen otros negocios con ideas sumamente frescas. Pero todavía estuve trabajando ahí aproximadamente 9 años, más menos. Eh, antes de ello tuve un pequeño transitar dentro de una cadena también de pizzerías, bueno, pizzerías que pertenecen aquí a, bueno, propietarios es de aquí. Es una cadena de pizzerías que tiene presencia, cuando menos en aquel momento también tenía presencia en el estado de Jalisco, específicamente Guadalajara y Puerto Vallarta. Aquí en el estado de Nayarit tenía, aparte de aquí Tepic, también tenía la parte de Bahía de Banderas, entre bucerías y algunas otras localidades más. Eh, Cuando estuve trabajando ahí, dado que pues, yo empezaba apenas con mis estudios universitarios, en la licenciatura en administración, cosa que ya había platicado previamente, se da la transición a los 9 años después, aproximadamente después de yo ya haber trabajado en el otro negocio. Eh, y me contratan como gerente de unidad, pero también existe después la oportunidad de trabajar como gerente de operaciones. Esto me, me hizo que me adentrara mucho sin descuidar, obviamente, la parte de los conceptos que ya teníamos previamente establecidos, un poco de experiencia que yo también solía contar con respecto a lo que era la atención a clientes, ¿sí? El, el costeo directo para la asignación de precios, sino que ahora ya me introdujo en algo mucho, muy nuevo que a mí en lo particular me pareció fascinante y era básicamente lo que era capacitación y adiestramiento, pero específicamente a nivel gerencial, eh, en donde mi trabajo pues era coordinar el esfuerzo colaborativo entre los diferentes gerentes de las unidades de negocios. Aquí también quiero destacar que gran parte de mi rendimiento era evaluado no solamente por la capacitación, sino que tenía que ver más que ver con los incentivos sobre la producción. Para poder manejar incentivos sobre producción, tenía que involucrarme mucho, mucho, mucho con lo que tenía que ver con los costos, con la parte financiera de la entidad, para saber pues, los márgenes de utilidad y también saber hasta qué punto podíamos estimular eh, el seguir vendiendo más a través, obviamente, de los gerentes de unidades, pero específicamente dentro de ese mismo costeo me implicaba mucho meterme a lo que era el proceso productivo, situación que también es una historia que se cuenta aparte, porque yo estaba acostumbrado a trabajar nada más en lo que era la atención al cliente, que si bien es cierto es parte medular del proceso productivo, no lo había visto en una producción en masa o no lo había visto en una producción en proceso, aspectos que también en su momento voy a profundizar más. Eh, los procesos productivos es una parte, no quiero decir que la más importante dentro de cualquier ente económico o de cualquier empresa, no quisiera restarle eh, importancia a las demás áreas organizacionales, sino que el proceso productivo creo que es un apartado totalmente externo. Eh, el área de marketing es mucho, muy importante y es una de las partes fuertes de esta empresa que acabo de comentar. Eh, el área de atención a clientes, si tú no le brindabas una experiencia saludable, satisfactoria a cualquier tipo de cliente, por más sencillo que fuera de conducir este cliente o por más complejo que fuera de conducir este cliente, porque pues hay distintos tipos de consumidores, eh, de cualquier manera, pues este cliente ya no volvía. Eh, entonces sabía que, reitero, no quiero restarle mérito a los demás, todos son importantes, pero la parte del aparato productivo nos permite inclusive, y es aquí donde yo destaco esta importancia, podernos equivocar en ciertas áreas en lo particular
Pero si nosotros tenemos un aparato productivo robusto, más no excesivo, con inventarios perfectamente bien controlados, con productos que satisfagan a cualquier tipo de cliente, en donde no se demeritara la calidad de las materias primas en una relación costo-calidad, en donde se tuviera un equilibrio en todos estos sentidos, en donde tuviéramos que tener empleadas a las personas justas para poder realizar tal o cual actividad. Es decir, manteniendo un equilibrio totalmente armónico, yo podía equivocarme de cierta manera o me podía dar un plazo, una ventana, por así decirlo, dentro del área de marketing para poder lanzar nuevos productos. Me permitía tener un respiro en el área financiera. Me permitía inclusive volver a reestructurar y volver a hacer una delimitación de lo que era mi mercado, ¿sí? Tanto mi mercado en lo global como mi mercado meta. Eh, Nos permitía poder planificar escenarios, y aquí es donde voy a entrar a la fase de la planeación. Nos permitía poder planificar diversos escenarios siempre y cuando tuviéramos bien controlado el proceso productivo, ¿sí? Cosa que en el sentido inverso no nos permite el hecho de que, reitero, yo no podía darme el tiempo de poder meter nuevos productos o definir una estrategia de penetración de mercado si yo no tenía bien controlado el proceso productivo. Porque el proceso productivo es la que hace que la mayoría de los indicadores, y sobre todo los más sensibles, los que tienen que ver con el dinero o con los dineros, eh, podían hacer que se me desequilibrara absolutamente todo el aparato que comprende a toda la organización. Por ello es que hay que saber en qué momento nosotros tenemos que ser lo suficientemente prudentes para saber cuándo hay que jalar de un lado y cuándo tienes que jalar de otro lado. Pero sobre todo mantener ciertas variables a las cuales no puedes dejar de prestarle la atención debida. Y es aquí como quiero empezar yo con la parte de la planeación, ¿sí? Por tanto, voy a compartir mi pantalla para aprovechar y mostrarles el material que he preparado para ustedes. Aquí ya es visible. Creo que sí. Pues como estoy. Sí, ya parece ser que ya es visible. Bien. eh, dentro de la administración de cualquier ente, eh, en su momento, y yo creo que no es que vaya a tener un apartado en específico, voy a estarme brincando mucho sobre pequeñas experiencias que hay entre la administración de las empresas, la administración de los entes públicos, pero sin perder de vista el elemento fundamental que en este sentido nos enmarca el proceso productivo. ¿Por qué? Porque el proceso productivo se compone actualmente de 4 fases que hice un comentario en la clase previa, en donde les había comentado que cuando estaba estudiando parte del bachillerato tuve mi primer contacto con lo que era la administración. En aquel tiempo se contemplaban 6 fases y actualmente pues solamente tenemos cuatro fases que son las que componen el proceso administrativo. Y ustedes dirán, bueno, pero en administración, ¿qué tiene que ver el proceso productivo? ¿Por qué es tan importante hablar del proceso productivo? Es sumamente importante porque aquí es donde vamos a interactuar con muchísimas cuestiones, pero todas ellas tienen que ir apegadas a este proceso o a esta secuencia de pasos. Inclusive, me atrevería a decir que de manera totalmente autónoma, nosotros mismos en nuestra propia vida llevamos a cabo el proceso productivo, más sin embargo nunca lo asociamos con que es directamente el proceso productivo. Es decir, nosotros no realizamos absolutamente nada sin antes haberlas pensado.
una vez que ya las pensamos y ya tenemos esa idea o ya tenemos cuando menos esa inquietud, si vale el término o si lo pudiésemos llamar de esta manera, eh, una vez que ya tenemos esta inquietud, lo que procedemos nosotros de manera intuitiva, vuelvo a repetir, es el empezar planificando un escenario o planificando una actividad en particular, en donde analizamos los pros y los contras, en donde analizamos muchísimos elementos que para nosotros van a ser sumamente importantes y nos van a ayudar a determinar hasta cierto punto qué tan válido es hacer lo que pretendo hacer, eh, y si a esto le sumo el valor agregado que tiene que ver con la administración, que no es otra cosa más que el uso adecuado, correcto, preciso, pero sobre todo gestionable de los recursos con los que se cuenta por parte de la entidad, ¿sí? Sea esta privada o sea esta pública, en donde trate de optimizar el uso de estos recursos. Sabemos que utilizar la mayor cantidad de estos recursos va a tener un impacto sumamente considerable sobre lo que tiene que ver los costos. Y los costos, sin caer en lo que comenté previamente con respecto a mi pasado dentro de la administración empresarial, ¿sí? Eh, quisiera, reitero, comentar la parte de que la parte de los costos nos ayuda a nosotros a tener muchísimo control sobre lo que es nuestra empresa. Mientras mi empresa siga manteniendo utilidades, pero utilidades sanas, utilidades en donde sí tengo ventas, pero en donde hago mi apartado porque sé que esta parte o este porcentaje de lo que hay dentro de la caja registradora o dentro de lo que hay dentro de las cuentas de banco, etcétera, tanta parte corresponde a impuestos, tanta parte corresponde a sueldos y salarios, tanta parte corresponde a las partes proporcionales de cada uno de los trabajadores, tanta parte corresponde a pago a proveedores, tanta parte corresponde a esto, a esto, a esto, a esto y a otro, y que una vez ya después de todo eso diga, bueno, es poquito o es mucho, pero hay utilidad y esa utilidad ya es mía, ¿sí? Mayor razón si esa utilidad yo todavía digo, bueno, es determinada cantidad, pero parte o un porcentaje de esa utilidad, pues la voy a destinar para prepararme para tiempos adversos, pero sobre todo, a lo mejor la utilizo para lo que es la reinversión. Por lo tanto, reinvertir en tu mismo negocio, cuando el negocio verdaderamente es negocio, es decir, cuando tiene un futuro, cuando hay o se ofrecen productos, pero sobre todo bajo un precepto de una idea fresca, pues siempre va a seguir siendo eh, una fuente de ingresos. Y no solamente una fuente de ingresos, porque también apartamos los diferentes enfoques que tienen las organizaciones y es también la responsabilidad social que tiene, la responsabilidad con los sectores de trabajadores, la responsabilidad que tiene con el medio ambiente. Entonces, la empresa pareciera ser a su vez una pequeña célula, que de hecho también es otro término que se le suele dar al término empresarial, como células económicas, pero por otro lado está también la importancia de poder discernir que la empresa, si bien es cierto, es una pequeña célula, que hay de células a células, hay células en este sentido más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen a mayor capacidad, porque emplean muchísima gente o miles de gentes o sus ingresos pues ascienden a cantidades mucho, muy altas, a diferencia de otras pequeñas empresas, ¿no? En ese sentido, bueno, parte de la clasificación empresarial en nuestro país se considera a través de 4 elementos medulares, ¿no? Micro, mediana, pequeña y grandes empresas. Y reitero, en ese sentido, hablando de las micro y medianas empresas y pequeñas empresas, pues obviamente
Perdón, es que están mandando mensajes al grupo y me llegan las notificaciones. Pero aprovecho, dado una notificación que llegó, sí, esta clase se está grabando y esta clase obviamente la voy a subir, la voy a alojar dentro de mi canal de YouTube para que ustedes la puedan ver en el momento que ustedes deseen. Agradezco muchísimo por este comentario. Ya lo había precisado previamente. Algunas personas pues se encuentran ahorita trabajando y muchas veces o la carga de trabajo o por otra parte también las cuestiones de conectividad pues suelen dificultar el acceso a esta clase, pero de igual manera manifiesto mi compromiso para yo poder subir este video y poderles alojar el enlace y posteriormente pues compartírselos. Bien, entonces las empresas, volviendo a este tema, pudieran ser consideradas unas células chiquitas o unas células más grandes o unas células enormes, pero todas en común, como un factor común, tienen el hecho de que hay diversos satélites alrededor de ella, ¿no? Y estos satélites es lo que yo estaba comentando hace un momento. El pago de contribuciones que hacen las empresas hacia los gobiernos a través de los pagos de impuestos, pues permite al aparato gubernamental seguir funcionando. El hecho de seguir manteniendo empleos remunerados, que deseablemente pues sean no excesivos, pero acorde a la ley, o cuando menos un poco más a lo que establece la ley, te va a asegurar ciertos factores dentro de los trabajadores que algunos, bueno, los vamos a manifestar o los vamos a identificar que se manifiestan a través de lealtad o de diversas formas, ¿no? Ahí entraríamos en una cuestión más de psicología del trabajador. Y también por otra parte, pues hay que analizar si la consecuencia del resultado de la psicología del trabajador, pues tiene que ver también con la psicología del empresario o la psicología del que emprende, ¿no? Este tipo de negocios. Algo que aprovecho el paréntesis para hacer el señalamiento, algo que suelo comentarle mucho a mis estudiantes de licenciatura, es que yo no puedo, creo yo, al menos salvo que me equivoque, tal vez con base en mi experiencia pudiera llegar a afirmar esto, espero y no resulte en un mal comentario, pero creo que difícilmente se puede llegar a entender qué es lo que representa en toda su esencia ser un patrón, más allá de el pago de contribuciones. Si de antemano yo en algún momento no fui trabajador, y al momento de decir que yo haya sido trabajador, no me refiero tanto al trabajador ejecutivo, me refiero a haber pisado desde puestos organizacionales más abajo, ¿no? Bien, entonces, como lo comentaba, ¿no? Eh, Previamente de emanado de todo lo antes dicho, eh, considero que la cuestión de las empresas es, hasta cierto punto, es como aprender a bailar con alguien que no sabe bailar, que no sabe caminar, que no sabe dar un paso. Entonces es de cierta manera tratar de ir aprendiendo juntos. Las empresas, y he escuchado muchos términos al respecto, las empresas son como un niño, ¿no? Un niño al cual lo tienes que alimentar, un niño al cual tienes que brindarle pues todas las facilidades o todas las factibilidades para que éste a su vez pues pueda realizar, pueda aprender y pueda en su momento volverse útil y que ya solo empiece a dejar de ser una carga para ti. No sé, a lo mejor suena un poco fuerte como lo estoy diciendo, pero que ya no tengas que estarlo observando con pincitas, que empiece a caminar solo, que empiece a tomar sus propias decisiones, que empiece a ver de qué manera pues este puede volver a ser autónomo, ¿no? Por así decirlo. Eh, las empresas son muy pocas, creo yo, las que de cierta manera emplean desde un inicio un enfoque empresarial sumamente amplio, ¿sí? Eh,
las empresas, vuelvo a reiterar, no hay ninguna técnica dentro de la administración que me pueda dar una fórmula perfecta sobre qué tengo que hacer específicamente en un escenario determinado cuando, cuando la administración no es una camisa que me dé una fórmula. No es una camisa que diga exactamente, esta es esta talla y te queda si eres hombre, si tienes esta complexión, si mides entre este parámetro, si pesas entre este parámetro, si eres de esta tono de piel, si eres así, y se te va a ver así. No, no funciona de esta manera. Todos los entes económicos tienen distintas características y puede ser que de cierta manera algunas cosas sí se ajusten, sobre todo cuando analizamos procesos como reingeniería, procesos como el benchmarking, que nos ayudan a nosotros a poder decir, ok, esto funciona aquí, lo voy a traer para acá. Puede ser que sí funcione y puede ser que no funcione. Un ejemplo sumamente sencillo lo tenemos con gran parte del sector empresarial estadounidense, en donde el consumidor, por una parte, tiene una forma de ser, tiene una forma de pensar, tiene una forma de comportarse dentro de un mercado. Por otra parte, las empresas, dadas las restricciones legales que tiene una manera de comportarse y tiene una manera de cómo afronta esos desafíos en su papel de ofertante, ¿no? O de oferente. Por lo tanto, ese mismo modelo no siempre aplica al modelo mexicano. El modelo mexicano tiene distintos matices, tiene distintas culturas organizacionales, tiene distintas filosofías, tiene distintas formas de operar y tiene distintos marcos normativos, marcos legales o disposiciones legales. Por lo tanto, no siempre aplica. Y me atrevo a decir que en la gran mayoría de muchas entrevistas que he visto a donde le hacen a grandes empresarios estadounidenses, algunos llegan a manifestar, no, pues es que me resulta más fácil vender en México. Algunos manifiestan lo contrario, es más complejo vender en México. Algunos dicen, no, pues fue un proceso de aprendizaje y adaptación. Pero ninguno de todos los que he escuchado, y vaya que he escuchado muchísimos, desde Steve Jobs, mientras estuvo con vida, en donde pues este personaje que empezó a introducir todos los productos Apple aquí en nuestro país, eh, debido a tratados, alianzas comerciales que tuvieron, y generalmente lo que era en su momento el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues empezaron a traernos toda esta gama de productos, ¿no? Por consiguiente, eh, por consiguiente, esto trajo aparejados distintas series de aprendizajes que tuvo que enfrentar en su momento el líder y fundador de Apple, al venderle a los mercados mexicanos. Pero reitero, eh, grandes empresarios que conocen mucho sobre todos los mercados donde ellos están invirtiendo su capital, donde lo están arriesgando, y dicen, México es sui generis, ¿no? México hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que saber hacia dónde se orientan las balanzas, ¿sí? Si tengo que cuidarme más de la parte hacendaria, si tengo que tratar de otra manera al empleado, si tengo que ver de otra manera la disposición o la no disposición de materias primas o insumos que yo requiero, cómo están las cuestiones energéticas para saber si a mi planta productiva instalo una terminal de luz, por así decirlo, que sea más robusta, que opere con otro tipo de combustible, eh, cosa que no suele pasar mucho aquí en México, por la cuestión de que sí tenemos un funcionamiento adecuado de las energías eléctricas. Eh, pero todo esto, repito, ¿no? Y yo sé que suena un poco reiterativo, plantea diferentes escenarios y a su vez plantea diferentes estrategias para poder afrontar
estos retos en los entornos económicos o en los diversos entornos económicos empresariales. Bien, por tanto, es considerable que yo empiece a platicarles un poco de lo que es el proceso administrativo y me voy a centrar específicamente en esta clase sobre, no puedo decir que es la parte más importante porque todas son igual de importantes, todas tienen sus pros y sus contras, sus retos y sus desafíos, pero también tienen sus áreas de oportunidad, sus áreas de aprendizaje, una mejora continua que a su vez pues nos va a dar un expertise. El yo poderles decir esta es la fórmula exacta o la receta exacta o la receta fiel de cómo debe de funcionar algo sería sumamente complejo, reitero. Además, si analizamos desde la perspectiva económica, cualquier ente económico que participe en el primer sector, que es el sector de la extracción, o es conocido de la manera antes descrita, o también se le considera como sector primario, o si es una empresa que participa dentro del sector secundario, que se consideran al sector de la transformación, es decir, o el sector industrial también es conocido, o como sector secundario, o que llegue a ser una actividad comercial propiamente dicho de lo que viene siendo el sector terciario, que es el sector de los servicios. Y aquí destacar lo siguiente, cerca del 60% de las entidades económicas existentes en nuestro país se dedican a algún tipo de actividad que tiene que ver con el sector terciario. Es decir, dentro de los sectores de los servicios, pues encontramos los sectores enfocados a la educación, enfocamos los sectores dedicados a, bueno, no sectores, pero sí las actividades comerciales dedicadas a la salud, dedicadas a la educación, como lo comenté previamente, o dedicadas a cualquier tipo de comercio. El turismo es la actividad o es una de las principales actividades económicas que a nuestro país les deja más ingresos, ¿sí? Y aquí aprovechar el espacio para también hacer un comentario sobre algo que leí hace no mucho, en donde me señalaba que el 99.9% de los países en el mundo, eh, el sector que más suelen trabajar es el sector terciario y en específico el sector turismo, ¿no? O las actividades inherentes al turismo. A veces tenemos una mala apreciación de cuando hago este comentario porque dicen, pues se refiere a hoteles. Pero no nada más se refiere a hoteles, se refiere también a transporte público, que tiene que ver de manera relacionada con el turismo, pero también tiene que ver con el área de restaurantes que trabajan o que colaboran dentro de un área dedicada exclusivamente a lo que es el turismo, que acompaña, vaya, o adereza el hecho de que yo prefiera, por así decirlo, ir a Los Cabos, en donde yo sé que si me voy a meter a cierta región o a una parte o un área en particular, sé que es donde se encuentra todo lo que tiene que ver con los turistas, ¿no? A lo mejor los turistas no suelen ir a otras partes dentro de esta ciudad, eh, a lo mejor que son solamente, por así decirlo, no quiere decir que sean exclusivas, pero son de dominio para las personas que habitan ahí mismo, ¿no? Que a lo mejor ahí están las escuelas, que a lo mejor ahí están los mercados, a lo mejor ahí están ciertas y cuáles actividades económicas que tienen que ver propiamente dicho o que son más explotadas por los lugareños, ¿no? Por las personas que habitan ahí mismo. Sin embargo, y aquí lo digo con el conocimiento de causa, en el caso de Mazatlán, en Mazatlán pues tiene una zona que es considerada o así se le denomina como zona dorada. La zona dorada es donde se encuentran la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de lo que son los hoteles Gran Turismo, las playas o las playas más adecuadas para poder nadar, para poder hacer todo este tipo de actividades acuáticas donde se encuentran las personas que suelen rentar las motos de agua, donde existen los traslados en yates o en lanchas, donde están el área de parachute, así es
como se le suele conocer allá, que con una lancha y con un cable, pues te van jalando para que vayas en paracaídas, más no cayendo, ¿sí? Es decir, no te suben a un avión y de ahí te avientas, sino que estos te van elevando por cuestiones de física, te van elevando y pues te están dando prácticamente un recorrido en donde tú vas volando a través de tu paracaídas, ¿no? Mientras ellos te están jalando mediante una lancha. Entonces, todas estas actividades obviamente se ven beneficiadas y siguen siendo altamente productivas gracias a la afluencia del turismo. Por eso es que no debemos de encasillar propiamente cuando escuchamos la palabra turismo solamente a los hoteles, sino que es una serie de cuestiones. Perdón por mi perra. Es que alguien tocó y mi perra empieza a ladrar. Les pido una disculpa. Bien, entonces, bueno, perdón, de nueva cuenta. Por consiguiente, tal y como lo estaba comentando hace un momento, pues la actividad comercial que más es explotada, por así decirse, pues tiene que ver propiamente con el sector terciario. Y aquí dentro del sector terciario es donde encontramos las actividades relacionadas con los sectores de salud. Consultorios médicos, clínicas médicas, hospitales y todo lo que de ellos se desprenda, ¿no? Ahora dentro del área de la salud pues hay muchísimas especialidades, las cuestiones odontológicas, la serie de especialidades dentro del campo de la salud que tienen que ver como con los médicos que tratan cuestiones relacionadas con el cáncer, ¿sí? Oncólogos conocidos por este término. También algo que ha ganado mucho lugar en estos tiempos es las actividades relacionadas con los médicos que se dedican a las cirugías plásticas reconstructivas, pero también aquellas que tienen que ver específicamente con el cuidado, ¿no? Eh, el empleo de Botox, las limpiezas faciales, este, algunos tratamientos de la piel en específico. eh, Tal vez sea una tendencia, tal vez sea algo que ya se vaya a quedar, dado que la ciencia médica pues avanza a pasos agigantados. Eso creo que el tiempo lo dirá, pero de que van a seguir vigentes, van a seguir vigentes. Cada vez se muestran más tendencias de las personas hacia querer envejecer lo menos posible. Y en ese sentido, pues se hacen muchísimos, no solamente de forma estética, sino de una forma integral, ¿no? Y es aquí donde entra también la parte de la nutrición. Por eso es que ya más gente está yendo con los nutriólogos. Hay muchos, sobre todo jóvenes actualmente, que primeramente son derivados o canalizados a través de personas especializadas en salud mental y posiblemente dado que ya sus tipos de tratamientos ya requieren cuestiones más arriba, ¿sí? Entonces ya son derivados ahora sí a especialidades médicas como lo viene siendo la psiquiatría. Así es que todos estos en su conjunto pues conforman todo el núcleo que tiene que ver con las empresas dedicadas a la cuestión de la salud. Bien, ¿de qué manera inician todos estos negocios? Pues todo, como todo en esta vida, pues parte de una idea, ¿no? Esta idea previamente preconcebida, eh, yo obviamente tendría que haber estudiado medicina como para poder decir, bueno, la intención a futuro o en el corto o en el mediano plazo pues es tener un consultorio. Y ¿por qué no? ¿No? Ya cuando ya tengo el consultorio y cuando ya tengo de cierta manera un catálogo, por así decirlo, de clientes, ¿sí? O ya tengo una cartera de clientes, y digo yo, bueno, ¿qué tan conveniente sería dar el siguiente paso? Es decir, crecer, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a implementar una serie de estrategias que me puedan llegar a mí a permitir el poder decidir
qué tanto crezco y qué tanto no, qué tanto invierto en ciertos equipos ya más específicos, más especializados y que por obvias razones pues comprende una serie de acciones económicas para poderlos adquirir. Habrán algunos que dicen pues me sale mejor eh, subcontratarlos, ¿no? O a lo mejor contratar a una empresa que tenga toda esta serie de productos, esta serie de máquinas y decir, bueno, vamos haciendo una alianza comercial, ¿no? Es decir, yo te lo rento durante cierto tiempo, de tal horario, en tales días en particular, y de esa manera, pues, tú seguirías siendo productivo y yo a su vez, pues, estoy brindando un servicio adicional, ¿no? Eh, pero habrán muchos otros que dicen, pues, me voy a aventar y voy a empezar a crecer. Y en ese sentido, pues empiezan a adquirir una serie de productos que, como lo dije previamente, pues no son tan accesibles. A lo mejor ciertas áreas específicas de la salud, pues sí tengan máquinas que relativamente sean más fáciles de poder adquirir y algunas sean más complejas, ¿no? Eh, Así como lo comenté también en la clase anterior, si yo soy oncólogo o a lo mejor soy especialista en salud de la mujer, ¿no? Eh, ¿Qué tanto sería factible que yo compre un mastógrafo? Primeramente me va a ocupar un espacio importante en cuanto a la distribución del perímetro. Tengo que tener ciertas instalaciones con ciertas características especiales para que la muestra sea lo más real, lo más fidedigna, pero también para cuidar y conservar lo que es el equipo médico, ¿no? También, si le añadimos a esto que tengo que hacer un análisis de factibilidad, porque tendría que ver qué tantas mastografías son las que realizo, o son las que derivo, o son las que suelo mandar a mis pacientes a que se hagan y a lo mejor yo diga, pues es que yo acabo mandando 4 personas al mes. La verdad es que no me resulta muy rentable. Mejor voy haciendo una alianza comercial con otra empresa, ¿no? Otra empresa que sí tenga el mastógrafo y que se dedique única y exclusivamente a esto. O a lo mejor entre 2 o 3 personas, pues compramos este tipo de artefacto eh, y a lo mejor pues, ya sea más rentable, ¿no? Más sencillo el poder emplear como tal, más asequible, ¿no? El poder repartirnos el gasto. Así es que todo esto que acabo de comentar corresponde a la fase de la planeación. La planeación suena sencillo o tal vez lo he hecho parecer un tanto sencillo. Espero y no haberlo hecho parecer complejo, aunque ni es tan sencillo ni es tan complejo. Yo creo que depende de la naturaleza de lo que nosotros tratemos de emprender. Es donde tendré que analizar más o menos cantidad de variables, ¿no? O ecuaciones, por así decirlo. Por tanto, eh, sería importante poder señalar por qué la planeación hasta cierto punto eh, debemos de prestarle mucha atención. Primeramente, tenemos que esclarecer que gracias a la planeación nosotros podemos tener una idea sumamente clara de hacia dónde estamos dirigiendo el rumbo de la entidad. Es decir, ¿qué pretendo hacer yo al momento de instalar una empresa? Porque dentro de la planeación tengo que hacerme este tipo de cuestionamientos. Bien, porque la planeación nos va a permitir a nosotros poder en un tiempo determinado poder saber si lo que estamos haciendo lo hacemos solamente por obtener una ganancia, si lo hacemos solamente por brindar un servicio social, si lo hacemos por emplear personas o si lo hacemos por todas en su conjunto, ¿no? Entonces tengo que establecer perfectamente qué es lo que busco
con esta empresa. Si lo único que busco es alguno de los elementos que acabo de mencionar, que existen muchísimos más, pero solamente alguno de ellos, creo que va a ser muy complejo llevar a cabo el proceso productivo. Los retos que te implica la planeación al momento de poder visualizar escenarios con una entidad, con una empresa, eh, en la mayor medida que implique más variables, tales y como las que acabo de comentar, y muchísimas otras más, se vuelve a lo mejor complejo, pero creo que a la vez se vuelve un reto y se vuelve un desafío, y creo que cualquier persona que tenga una empresa eh, tiene que tener muy en claro que cualquier tipo de organización te va a implicar, si quieres cumplir con muchísimos objetivos, te va a implicar muchos retos y muchos desafíos. No va a ser sencillo, pero creo que cuando llegues a donde deseas o cuando estés encaminado hacia donde deseas llegar, creo que saboreas muchísimo más el viaje, por así decirlo, ¿no? Por tanto, forzosamente tengo que hacerme complicado el proceso de planeación al interior de la organización, no. Pero creo que también tiene que tener un sentido, ¿sí? No un fin, un sentido. Los fines creo que ya en gran medida nosotros los conocemos. Una diferencia, o creo yo que la gran diferencia que al momento de analizar una estructura organizativa, o propiamente dicho, a toda la empresa, o analizar a una estructura gubernamental, es precisamente la obtención de un lucro, es decir, la obtención de una ganancia. Yo no puedo dedicarme a la labor social única y exclusivamente si lo que busco es tener una empresa. En ese caso, pues lo que debiese de buscar es crear pues alguna asociación civil, crear alguna organización no gubernamental, eh, pero no propiamente buscar la manera de obtener un ingreso por un servicio o por la prestación de este servicio, o propiamente por comercializar un producto, ¿no? O un bien. Eh, las empresas son y pertenecen a esta clasificación porque lo que buscan es, yo estoy haciendo esto por ti, te estoy prestando este servicio, o te estoy brindando este producto, o te estoy brindando este bien, pero a cambio de ello tengo que cobrar no solamente lo que cuesta, ¿sí? Sino aparte un porcentaje de ahí es mi utilidad, es mi ganancia, ¿sí? Si no fuese el caso, pues entonces creo que no es una empresa lo que debemos de tener. Bien, eh, entendiendo que lo que diferencia a una empresa de una estructura gubernamental es la obtención de las ganancias, lo que busco yo con la planeación es la maximización de estas ganancias. Porque una cosa es ganar una cantidad y otra cosa es buscar a través de todas las herramientas administrativas y todos los conocimientos que implican la administración para poder tener áreas de oportunidad que me permitan a mí, si yo voy a obtener un peso por un servicio, por la prestación de un servicio, ¿por qué no obtener 1.20? ¿Sí? Claro, siempre y cuando sepamos conjuntar una serie de variables que se encuentran totalmente inmersas en esta ecuación. Por ejemplo, gran parte del fracaso que pudiese llegar a existir dentro de las organizaciones, creo que parte en gran medida de la mala apreciación que se tiene por parte de algunos emprendedores o algunos empresarios, incluso hasta algunos ya consumados, es decir, empresarios que ya tienen mucho conocimiento, en donde tratan de hacer una relación precio-calidad, en donde la calidad sale perdiendo, buscando hacer que la ganancia se acrecente o se acentúe, ¿sí? Y ahí a lo mejor durante algún tiempo puede ser que me funcione, pero la misma competencia va a hacer que mis mismos clientes se den cuenta
que pueden obtener el mismo producto dado la misma calidad que yo les estoy ofreciendo, o el mismo bien o el mismo servicio, mientras que con la competencia lo pueden encontrar con una mejor calidad a un precio, puede ser que más bajo o puede ser que igual, pero verdaderamente atractivo para el consumidor. Creo que ya no existe tanto ese tiempo en el que el cliente solamente se dejaba llevar porque fuera más barato un producto. Actualmente el cliente creo que piensa muchísimo más. Actualmente el cliente, eh, claro, también depende de los mercados, ¿no? También depende hacia dónde va orientada mi clientela. Si mi clientela es de un nivel medio hacia arriba o de una clase media hacia arriba, pues creo que no se van a fijar tanto en el precio. Inclusive si hablamos de una clase promedio, que según esta nueva distribución, vamos a decirlo, es una clase de pobres, de pobre hacia arriba, pues a lo mejor sí le van a prestar atención, pero no es un factor decisivo. Pero si yo ya me voy hacia abajo, porque existen muchas clasificaciones dentro de la pobreza, mientras más hacia abajo voy, más existe una relación que tiene que ver en donde las decisiones de compra se toman a partir del precio ofertado. Por lo tanto, es importante que no perdamos de vista esto, ¿sí? Bien, siguiendo con este tema, hablando de la planeación, otro de los puntos medulares es que si no llevamos a cabo una planeación, difícilmente vamos a poder hacer que lo demás al interior de la empresa y en términos reales el rumbo que vaya a tomar la entidad tenga un éxito sumamente garantizado. Inclusive, me atrevería a decir que la tasa de fracaso puede ser muy alta. Por eso es que yo hacía alusión en un principio de toda esta charla, en donde mencionaba que nosotros de manera intuitiva hacemos una planeación, ¿sí? Y la planeación siempre es antes de hacer una ejecución. Es decir, si algo implica que yo tenga que emprender algún tipo de acción, siempre visualizo, y si no es lo correcto, y si sí es lo correcto, ¿qué puede pasar en ambos escenarios? Y si sí lo es, y ya planifico el escenario, ¿y qué hay después de ello? ¿A qué me va a llevar? Y empezamos a hacer una serie de ecuaciones mentales, por decirlo de una manera, en donde trato de dimensionar hacia dónde me puede llevar el haber tomado esa decisión. Por lo tanto, la fase de la planeación siempre va a ser el punto de partida de cualquier entidad que se jacte de llevar a cabo un correcto proceso administrativo. No podemos ejecutar sin planear en términos reales. Por eso es que es el punto de partida. Ahora bien, creo que todo lo que he comentado tiene que ver con que en gran medida el éxito organizacional depende de una buena planificación. A lo mejor al principio puede llegar a resultar un poco complejo, pero en términos reales no lo es tanto. Ahora bien, en la medida en la que yo voy teniendo más experiencia en temas organizacionales, en temas empresariales, en la práctica o en la buena marcha, pero sobre todo en la buena práctica de la administración al interior de los entes económicos, va a depender en gran medida de qué tan eficiente soy en un proceso de planeación. Reitero, puede ser complejo, pero conforme te vas volviendo más experto, vas encontrando muchísimas técnicas que te ayudan a que a lo mejor, y lo digo con el término coloquial con el cual lo conocemos, arrastrando el lápiz, yo puedo llegar a tener perfectamente claro cómo tengo que hacer, qué recursos tengo que emplear, cuánto es lo que puedo llegar a obtener, y no nada más me refiero a dinero, me refiero a muchísimos elementos, qué tanto puedo llegar a obtener, pero qué tanto también me puedo descapitalizar. Y aquí también hago la misma aclaración, no nada más me remito al dinero, sino la descapitalización se debe a muchísimos factores, ¿no?
Claro, la gran mayoría relacionados con los dineros, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hago el empleo de recursos versus qué tanto es lo que voy a obtener? Por lo tanto, existen muchísimas técnicas. Creo que a lo mejor posiblemente ustedes, dado que no sé específicamente a qué se dedican, bueno, sí sé que a la práctica médica, pero no sé en qué sector lo están haciendo, pero cada vez son más, y la verdad me da muchísimo gusto, cada vez son más los entes empresariales, es decir, las células económicas, en donde tienen un patrón, en donde a lo mejor yo soy el mismo patrón, pero estoy empleando toda una serie de recursos en donde solemos emplear muchísimo una herramienta de la planeación sumamente recurrida e inclusive dentro de la administración pública está eh, como un proceso legal, por así decirlo, es decir, está enmarcada dentro de un marco normativo, como lo vienen siendo los POAs, que generalmente así los conocemos, ¿no? Para aquellos que no han tenido contacto con un POA, pues les explico, ¿no? El POA no es otra cosa más que una matriz de indicadores en donde muchas veces primeramente lo hacemos con un lápiz, ¿sí? Y utilizo el término coloquial de lápiz, eh, pero lo que tratamos de plantear es un programa operativo anual, en donde yo, dentro de la administración pública, en donde yo voy a planificar diversas acciones a realizar, en donde voy a determinar cuántos son los recursos humanos, cuántos son los recursos materiales, cuáles son los recursos técnicos, cuáles son los recursos financieros que yo tengo que emplear para poder llevar a esa acción a cabo, qué impacto va a tener. Y hablo de impacto social, hablo de impacto económico, hablo de impacto mediático, incluso algunos hasta de impacto político, ¿sí? Y todo esto tratando de determinar si a mí se me puede hacer una asignación del gasto con base en esa actividad. Aquí es donde ya yo como evaluador de un POA, ¿sí? De un programa operativo anual, ahí es donde diré, pues es que en realidad esto no abona hacia lo que se pretende obtener, o inclusive pudiera llegar a decir, es que esto no es afín a lo que se busca y a lo que se pretende, ¿no? Por parte de una administración en particular. Pero también habrán otros que dicen, es un excelente POA, no lo había visto de esta manera, pero yo creo que sí va a tener muchísimos impactos, que lo que buscamos es un bien común, un bien de la sociedad, un desarrollo, un crecimiento, etcétera, 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 en este indicador, en este indicador, en este indicador. Y yo creo que bien vale, no es mucho el recurso versus lo que se va a obtener, lo que se conoce habitualmente como costo-beneficio, ¿no? Y dicen, va, hay que asignar ese recurso. Y con esto aprovecho y comento lo siguiente. Los presupuestos asignados a las entidades municipales, a las entidades gubernamentales y también a la federación son designados precisamente con base en la cantidad de programas operativos que tiene cada una de las dependencias que enmarcan a esta, ¿no? En donde si se tienen ciertos ejes, porque todo va de arriba hacia abajo. Primero, gobierno federal dice, este es el plan de desarrollo para el ejercicio. Ya lo había comentado también previamente, ejercicio es un año, así lo solemos mencionar. Entonces, para el ejercicio fiscal 2025-2026. Punto número uno. Los presupuestos son asignados y no podemos decir a estas fechas, ahorita por ejemplo que estamos en marzo, no puedo decir en marzo voy a asignar el presupuesto con el que voy a trabajar este año. Como esto concierne a la fase de la planeación, yo no puedo planear cuando yo ya estoy disfrutando de un ejercicio fiscal. ¿Qué parte le corresponde a la planeación antes de? ¿Sí? Antes de ejecutar. Es por ello que siempre los presupuestos se trabajan a mitad de año, se mandan, se revisan, se hacen observaciones, es un jala y estira en muchas de las ocasiones,
hasta que son aprobados, y generalmente son aprobados en los meses de octubre, noviembre, a veces hasta en diciembre, pero ya para el siguiente ejercicio fiscal empiezan a correr esos presupuestos, ¿sí? Reitero, no puedo estar planificando qué es lo que voy a hacer cuando ya me llegó el día, ¿sí? Por eso es que lo tienes que hacer un día antes. Entonces, para poder hacer estos recursos, la asignación de estos recursos, yo tengo que tener las cantidades de programas operativos justos, necesarios, dependiendo de cada dependencia de gobierno, pero también la importancia que enmarca primeramente el Plan Nacional de Desarrollo que tiene la Federación, el Plan Estatal de Desarrollo que tiene una entidad federativa, es decir, un estado, que éste tiene que estar alineado, obviamente, con la parte que le compete poder contribuir a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, siempre hacia su parte superior. Y después el municipio o los municipios, en el caso de específicamente de Tepic, que ya tenemos 21 municipios, pero que creo que todavía no está normada la cuestión o sea, ya está como municipio legalmente. Sin embargo, bueno, pues se van a llevar comicios, se van a hacer alguna serie de acciones con respecto al municipio número 21 que se tiene en el estado de Nayarit y que corresponde a la parte de las canteras. Por consiguiente, hablando de los 20 municipios que sí ya desde hace muchos tiempos que ya fueron, bueno, que ya están enmarcados dentro de esta delimitación política que se tiene en nuestro estado, lo que se procede a hacer en este caso es que no todos los municipios pueden tener la misma asignación de recursos, no porque no sean importantes, pero sí algunos traen ciertos temas detonantes que obviamente resultan de más interés y no a intereses particulares. Ojo, no me refiero a eso, sino que sí tienen ciertas áreas de oportunidad. Cito fácilmente el caso de Bahía de Banderas, ¿no? El caso de ese municipio que dicho en términos reales casi iguala, o cuando menos eso fue hasta hace un poco tiempo, no sé cómo se encuentra actualmente, pero casi igualaba en ingresos a la capital del estado, que es Tepic Nayarit, ¿no? Y por consiguiente a la contribución que estos tienen hacia el Producto Interno Bruto. Pero aún así, de todos modos, si bien es cierto y todavía no alcanzaba, reitero, no lo sé, pero todavía no alcanzaba en desarrollo económico el municipio de Bahía de Banderas con la capital de Tepic Nayarit, lo que sí puedo decir es que Bahía de Banderas tiene aproximadamente el 50% de población de lo que tiene el municipio de Tepic. Por consiguiente, ¿cuál sería más atractivo? Creo yo que de cierta manera pudiéramos decir que Bahía de Banderas, ¿no? ¿Esto de qué manera se ve traducido? Bueno, pues a que allá hay más áreas de oportunidad, la gente vive mejor, tienen ingresos más elevados, hay más factibilidad para que estas empresas encuentren un nicho de mercado o puedan encontrar un área de oportunidad en donde puedan establecer un negocio, un emprendimiento, ¿sí? Por consiguiente, desde que yo recuerdo que fue por allá a principios del 2000, se empezó a ver mucha inversión por parte de los gobiernos y específicamente del gobierno del estado de Nayarit, en donde se le empezó a destinar muchísimo recurso para el crecimiento y fortalecimiento del municipio de Bahía de Banderas. ¿Por qué? Porque visualizaban a un futuro que se iba a convertir en lo que actualmente es Bahía de Banderas. No fue una generación espontánea, no fue que el municipio de Bahía Banderas dijera, es que tiene muchas áreas de oportunidad y nosotros solo lo vamos a empezar a impulsar. Tuvieron que tener una ayuda. Ahora bien, el gobierno del estado tuvo ayuda por parte de la federación, ¿sí? Se apoyaron mutuamente. Y esto ha traído a colación que actualmente el municipio de Bahía Banderas pues te ofrezca una calidad de vida, inclusive, me atrevo a decirlo, que es superior a lo que viene siendo en el municipio de Nayarit.
Y esto lo vemos reflejados en los servicios de salud, lo vemos reflejado en los servicios de transporte, lo vemos reflejado en la población económicamente activa, en las tasas de desempleo, en donde estas pues van más a la baja, a diferencia de Tepic Nayarit, es decir, hay más oportunidades de empleo, pero sobre todo la población económicamente activa y que sí se encuentra actualmente laborando, tiene ingresos superiores. Por consiguiente, y creo que todo este panorama que he platicado ha sido propiamente porque los programas operativos han permitido decir gobierno del estado, y me remito al año 2000 y fracción, aproximadamente un poco de años menos, tal vez, o un poquito de años después, que ha habido administraciones gubernamentales que le han metido más dinero que otros. Eso es claro, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que gran parte de los ingresos que tienen los gobiernos, en este caso el gobierno del estado de Nayarit y también la federación, dijeron, bueno, pues es que el municipio de Bahía Banderas está teniendo una recaudación importante, ¿sí? En términos reales, así es que a ti estado te conviene y parte de los recursos propios que tú tienes, pues también consideramos que debes de canalizarlos pues para crear una mejor infraestructura, desde carreteras, desde hospitales, vuelvo a repetir, más accesos a la educación, pavimentar ciertas calles, la creación de vivienda y toda esta serie de cosas, ¿no? Créditos personales para los emprendimientos, algunos de ellos a fondo perdido, algunos de ellos con una tasa de interés buscando el retorno de la inversión pues mucho más accesibles de lo que te lo ofrecen los mismos bancos, etcétera, 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 ¿no? Y reitero, esto lo hicieron a través de técnicas específicas de la administración, como son los programas operativos anuales, pero sí, esto también en gran medida se debió a un fuerte trabajo de planeación, ¿sí? Yo creo que todos sabíamos el potencial y lo hermoso que era los pueblitos mágicos que tiene este municipio. A mí se me queda muy grabado el caso de Bucerías, que a mí me tocó conocer Bucerías por allá del año 93 más o menos, y en el año de 1993, hace 32 años ya, 32 años, resulta que era un pueblito así en toda su máxima expresión, ¿no? Sí, con unas playas hermosas y todo esto, sí lo recuerdo. También recuerdo mucho el andar caminando sobre la plazuela pública, encontrarte a muchísimos vendedores, raspados, cosas típicas de nosotros, parte de nuestro folclore, pero también parte de nuestra cultura gastronómica. Y actualmente vas a este mismo lugar, a este mismo asentamiento, eh, y llegas a Bucerías y Bucerías es totalmente otro. No quisiera enfrascarme en decir qué tan bueno o qué tan malo es, pero lo que sí les puedo decir es que gran parte de las viviendas, terrenos y todo lo que se quiera vender ahí mismo dentro de este pueblito mágico ya se vende en dólares, ¿sí? Ya no estás negociando en pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estadounidenses, en este caso norteamericanos, obviamente, pero también hay muchísimo canadiense, inclusive no en la misma cuantía, son menos, pero también hay europeos, ¿no? En donde se dieron cuenta las personas que solían vivir ahí, que dijeron, bueno, si voy a vender el terrenito que solía tener allá, que antes eran parcelas de riego o tierras de riego o eran tierras de cultivo, pues ahora ya me di cuenta que valen 50 veces de lo que valían anteriormente, ¿no? Inclusive, no a una tasa de pesos, sino una tasa de conversión a dólares o inclusive a euros, ¿no? Dependiendo. Eh, donde pues se tiene una mayor solidez en esas monedas, en esas divisas, y pues en este sentido pues la gente encontró una forma más redituable de poder vender
sus terrenos, ¿no? Que solían tener una casita cerca del centro, pues estás hablando de 300, 400 mil dólares aproximadamente, ¿no? Lo cual pues es un mundo de dinero en comparación de lo que valía anteriormente. ¿Qué es lo que le dio esta plusvalía? Precisamente el crecimiento y el desarrollo económico que ha tenido este municipio. Actualmente pues es un sitio paradisíaco para todas estas personas que a lo mejor su dinero no vale tanto en sus países de orígenes, pero se dan cuenta que invertirlo aquí pues obviamente les deja lo suficiente pues para tener una vida relativamente tranquila lo que resta de sus días, ¿no? Por eso es que hay mucha persona ya de edad adulta viviendo en estas localidades. Bien, eh, quisiera aprovechar unos 3 minutos, nada más paso un momentito al sanitario y ahorita vuelvo con ustedes. Permítanme. Hice una pausa nada más para un poquito ya. Me habló Mari. ¿Quién? Mari, ¿Chávez? que ¿Chávez? que nos pide de favor que te diga a ti que su hijo en las elecciones de cuenta de que Madre va para juez general de aquí, de nivel nacional, de mieles, pues del estado, que por favor votemos. Ah, ok, le digo, yo le digo a él.
se ayudan mucho. Mi problema no es con qué tanto ayude, mi problema es que tanto está subordinado. Pues sí. Yo nomás lo escuché, le iba a decir, oye, si sí es tan bueno y todo, ¿qué hay con lo de Beitia? Pero dije, ¿para qué? ¿Qué hay con lo de qué? Beitia. Es que me estaba diciendo que él ha ayudado a muchas personas que les han quitado propiedades y se las han devuelto. Y aquí, Beitia no quitó un montón de propiedades y pobre gente siguen ahí batallando que no se las quieren dar. Pues sí. Eso le iba a decir, pero ¿para qué? Voy a ir al centro. ¿Eh? Voy a ir al centro. ¿Por? Pues sabe Mari. Y ni le tengo nada. Yo creo que no, es que me preguntó que si podía ir, le dije que sí. No, y luego, ¿sabes qué, Edgar? Yo no sé cuánto me toca, tengo que checar eso. Ya estamos a mediados de mes y no me sale cuándo me toca. ¿Y siempre te salía o qué? Sí, ahí me sale en el teléfono. Y ahora no me ha salido nada. Voy a ir a checar también eso. Ahora es quincena, ¿no? Sí, Sí. ahora. El otro día me tocó el día 15, pues voy a ver si ahora me toca el día 15. Bien, volviendo. Pido una disculpa por el momento. Nada más fue para estirar un poquito las piernas y para poder ir al sanitario. Bien, entonces, como les comentaba previamente, todo esto ha permitido, de cierta manera, gracias a la planeación, obviamente, a que por una parte se pueda articular eficiencia y eficacia y que de esta manera pues se incentive lo que viene siendo la producción. Hablando propiamente de los entes privados, ¿sí? Bien, en este sentido hacemos lo siguiente. Siempre tenemos que, este es el gran dilema económico, este es el gran dilema que suele existir hacia el interior de cualquier tipo de organizaciones, incluso dentro de la economía se analiza como tal, dejando un poquito de lado la administración dentro de la economía, el gran problema es el planteamiento económico, ¿no? Más bien dicho, ¿qué es lo que quiero vender? ¿Sí? Una vez que ya determino qué es lo que yo quiero vender, obviamente, esto tiene que ver también mucho o en gran medida con las oportunidades que nos ofrecen los mercados, ¿sí? Y reitero, esto tiene que ver con una fase totalmente de la planeación. Dentro de la misma planeación, también nosotros solemos cuestionarnos mucho dentro de reitero, enmarcándolo dentro de este planteamiento económico, ¿no? O el gran dilema económico. ¿Hacia quién se lo quiero producir? Y esto tiene que ver más con las partes de los mercados, es decir, ¿quién va a ser mi consumidor? Este producto, ¿qué tipo de consumidor o hacia qué características debe de cumplir el consumidor para que yo le pueda ofertar estos productos o estos bienes o estos servicios? Posteriormente, ya cuando ya tenemos delimitado lo que viene siendo nuestro mercado, solemos llevarlo a una siguiente pregunta. ¿De qué manera voy a ofertar ese producto, ese bien o ese servicio? Es decir, lo voy a producir de qué manera, ¿sí? ¿De qué manera a brindarlo? ¿De qué manera se lo voy a hacer llegar? ¿De qué manera lo puedo distribuir? ¿De qué manera o a través de qué canales lo puedo hacer? ¿Sí? Y por último, y yo creo que no menos importante, es que ya cuando contestamos estas preguntas, nosotros tenemos que cuestionarnos, esa es una pregunta eterna, ¿sí? Si lo que estamos haciendo
va acorde con los objetivos previamente planteados. Si la respuesta es no, no quiere decir propiamente que esté mal, ¿sí? Porque muchas veces sobre la marcha y sobre cómo se van comportando los mercados, las disposiciones legales, los proveedores, todo lo que se enmarca dentro de un microentorno, pero también dentro de un macroentorno, que es algo que voy a platicar en la siguiente clase, me va a permitir a mí, obviamente, poder decidir y poder redefinir los tipos de estrategias, el planteamiento de los objetivos, todo lo que previamente yo ya había hecho. Y aquí me gusta mucho, cuando toco este apartado, me gusta mucho relacionarlo con una actividad que va más orientada hacia los hombres. No quiere decir que a las mujeres no les guste, a algunas sí les gusta, a algunas no les gusta para nada, pero tiene que ver, reitero, mi ejemplo con el fútbol, ¿no? Yo puedo llegar con un planteamiento táctico a enfrentar un partido en el cual mi planteamiento puede llegar a ser totalmente ofensivo, puede llegar a ser abrasivo, puede llegar a ser defensivo, o puede llegar a ser conservador, o puede llegar a ser una mezcla de todo, no lo sé. Esto dependerá del análisis de lo que viene siendo el otro equipo, ¿sí? ¿Qué tanto va a buscar el otro equipo? Y también yo puedo jugar al pensar de qué manera se me va a venir a plantar, ¿sí? Al campo de juego. Por lo tanto, si a lo mejor sobre la marcha no me resulta la estrategia que yo empleé, no quiere decir que ya esté acabado el partido, ¿sí? El partido me permite a mí, mientras hayan minutos en el marcador, ¿sí? En el cronómetro, me va a poder ayudar a redefinir una estrategia. Inclusive, si el partido yo lo voy ganando, no quiere decir que tampoco no pueda hacer un cambio en el diseño de la estrategia. A lo mejor planteé un partido de inicio sumamente agresivo y a lo mejor llevo 2 goles de ventaja y me conviene a lo mejor fortalecer el medio campo, no tanto la defensa, sino el medio campo. ¿Para qué? Pues para recuperar más el balón, para hacer que corra, que siga corriendo el reloj. Y a lo mejor ya no busco atacar mucho, es decir, saco a los delanteros, meto más mediocampistas para la recuperación del balón, para empezar a jugar con los tiempos, para jugar a tocar el balón, a que se me deje venir más el atacante por una premura del tiempo, porque se le va a acabar y él lo que busca es igualarnos en un marcador o a lo mejor ganarnos. Entonces, creo que todo esto es totalmente ad hoc, este ejemplo, para la redefinición de las estrategias. Y no nada más de las estrategias. Muchas veces de los planteamientos, tal vez no el general, pero sí los objetivos específicos. Si mi objetivo es ganar este partido, sea como sea, a lo mejor dentro de ese objetivo general, que es ganarlo a toda costa ese partido, en ningún momento estoy diciendo cómo lo voy a ganar. Es decir, tengo que ganar por un margen de 5 goles. Es complejo, más no imposible. Pero si mi objetivo solamente es ganar, pues a lo mejor con un 2-1 o 1-0 o con una diferencia mínima, pero gano el partido. Pero aquí es donde sí planteo o redefino, mejor dicho, lo que vienen siendo los objetivos específicos, ¿sí? Mi objetivo ganar, reitero, es ganar el partido. ¿Cómo lo voy a ganar? Pues ahí tengo que jugar con muchísimas cosas y no todas dependen de mí, ¿sí? También depende del entorno, ¿sí? Si yo juego un partido como visitante, no es lo mismo que jugarlo como local. Ahora bien, ¿qué pasa con el micro y con el macroentorno? Todas las empresas, todas las entidades económicas tienen ciertos factores con los cuales puede jugar, en las cuales pues él sea el dueño del balón, ¿sí? Y sigo yo con la ejemplificación del fútbol, ¿no? En donde él sea el dueño del balón, en donde él ponga ciertas condiciones, donde él pueda adaptar, modificar, redefinir,
donde él pueda emplear más recursos y dejar en menor recursos a otros, o emplear más recursos de todo, o a lo mejor bajarle a esos recursos o al consumo de esos recursos. Pero también existe un macroentorno, es decir, hacia el exterior de las empresas, en donde las disposiciones legales pues también me implican una serie de desafíos en los cuales tengo que cambiar dicha estrategia, ¿sí? En aras, obviamente, de lograr el objetivo que yo me planteé previamente. Un ejemplo, si yo tengo, eh, vamos a decirlo así, resulta que yo tengo un edificio y en ese edificio, sí, yo soy médico, y en ese edificio digo, bueno, voy a poner mi consultorio. Con el paso del tiempo empiezo a adquirir equipos que me ayuden a mí dentro de mi área, dentro de mi especialidad, dentro de mi expertise. Eh, Me permitió comprar toda esta serie de equipos, ¿no? A lo mejor tengo un quirófano, un pequeño quirófano para cierto tipo de cirugías, vamos a decirlo así, ambulatorias, que no requieren de tanta tecnificación, ¿no? De tanta especialización. Que no es lo mismo que un quirófano en donde se pueda practicar microcirugía, o ahora con esto que está tan avanzada la ciencia, dado un caso que me tocó ver de manera reciente, hace un par de semanas, en donde de forma remota una persona estaba en China y estaba operando en Estados Unidos, o algo similar sucedió, o en sentido inverso, no recuerdo, pero gracias a la inteligencia artificial, pero aplicada específicamente a las cuestiones de la robótica, pues a una distancia, a través de una cámara, una persona estaba realizando una cirugía asistida a través de robots, ¿no? Robots sumamente precisos, milimétricamente precisos, en donde pues esta persona estaba operando sin necesidad de estar presente, es más, ni siquiera tocar con sus manos un bisturí como tal, ¿no? Entonces, si a mí me conviene, pues qué bueno, ¿no? Pero si sobre el paso de la marcha o el paso del tiempo, pues de cierta manera yo ya tengo asegurado mi mercado, ya tengo una cartera considerable de clientes, eh, pero resulta que tengo dentro de ese edificio espacio que no está siendo utilizado, ¿no? Que pudiera llegar a ser pues más productivo, y empiezo a invitar a otros médicos con a lo mejor otro tipo de especialidades, digo, buscando que no me hagan competencia como tal, y a lo mejor con otras especialidades que también se pueden beneficiar de los mismos procesos productivos, vamos a decirlo así, que yo tengo, ¿no? El equipamiento médico. A lo mejor también utilizan el área de quirófano ambulatorio, a lo mejor también si yo tengo un área donde practico rayos X o donde realizo rayos X, pues a lo mejor a esta persona también le funciona, ¿no? Y así es una relación ganar-ganar. Esta persona no tiene que descapitalizarse, paga una cuota o una renta, como gusten llamarle, y pues así empiezo a crecer. Reitero, mientras el objetivo general no se pierda, yo creo que hay muchísimas estrategias, y allí es donde empezamos nosotros a pensar de una forma estratega, ¿sí? Donde empleamos más variables para poder llevar a cabo el logro de los objetivos. ¿Sale? Bien, entonces este es el gran dilema económico, ¿no? Dentro de las ventajas que me ofrece la planeación, ¿sí? Es que me permite a mí definir en una primera instancia cómo tengo que hacer para que la organización llegue o la entidad llegue hacia donde yo lo busco, primeramente, ¿sí? A la par o en una segunda fase, pero totalmente alineada, ¿sí? Me permite a mí poder planificar muchísimas cuestiones que me permitan a mí no solamente enfrentarme a ese microentorno que yo comentaba hace un momento, en donde yo tengo un control absoluto, pero donde está fuertemente determinado por lo que me dicta mi macroentorno. Quiero aprovechar para hacer para poner o plantear un ejemplo totalmente práctico.
recuerdo que durante la reforma, o una de las reformas que se realizaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fueron la reforma a las telecomunicaciones, reforma a la educación y una serie de reformas que fueron a todos, inclusive por ahí hubo una, no sé si se le consideró como tal una reforma a la Ley Federal del Trabajador, pero sí fue una reforma laboral, eso sí recuerdo, en donde sí, por fin se le había metido mano a la Ley Federal del Trabajo después de 60 años en las cuales no se le había tocado ni un pelo, ¿no? Y donde tenía una postura de apoyar 95% al trabajador y 5% pues apoyaba al patrón. Esto en términos reales y en sentido inverso implicaba que al trabajador solamente lo desprotegía un 5%, mientras que al patrón lo desprotegía un 95%, ¿no? Había que ver ambos escenarios. Y ahora crearon debido a estas reformas, pues hicieron una serie de ecuaciones en las cuales en un 60%, por así decirlo, apoya al trabajador, pero también ya le da garantías y mucho más garantías de las que solía tener anteriormente, pues en este caso al patrón, porque pues hay que aclararlo, ¿no? Hay patrones buenos y hay patrones malos, y hay trabajadores que son buenos, pero también hay trabajadores que no son muy buenos y sobre todo que realizan algunas prácticas que no debiesen. Lo mismo pasa con los empresarios, ¿no? Sobre todo el empresario con la cuestión de que muchas veces jinete el dinero, dinero que no le pertenece, dinero que es del trabajador porque ya lo devengó, porque ya lo trabajó, porque ya le corresponde como tal, o que el patrón no cumple con sus obligaciones patronales, donde no les paga pues sus prestaciones de ley, donde no les paga ni su seguro social, ni hace su aportación para el Infonavit, ni hace su aportación a su Afore, inclusive, aun cuando ya le hizo, por así decirlo, el descuento al trabajador, es decir, ya le retuvo sus partes, ¿no? Es decir, su parte que tiene que dar hacia su seguridad social, es decir, hacia el seguro social, al seguro social como tal, el Instituto pues, Mexicano del Seguro Social, o ya le hizo la retención de su Infonavit y sin embargo pues no lo ha pagado, ¿no? Situación que sucede no solamente en las empresas privadas, sino que también suele darse mucho dentro de las administraciones públicas. Entonces, se dan una serie de prácticas que no debiesen de ser entre uno y otro, ¿no? Y esto ha permitido que nosotros, como analistas de las entidades económicas, podamos redefinir, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor estoy siendo demasiado reiterativo en este punto, pero a lo mejor esa estrategia yo la puedo redefinir tratando de enfrentar los desafíos que me está presentando el macroentorno. Y en este caso creo yo que de lo más complejo a lo cual se suelen enfrentar las empresas son a las decisiones macroeconómicas, ¿sí? A las disposiciones legales. Actualmente estamos viviendo una situación bastante compleja en el sentido estricto del entorno empresarial, debido o derivado pues de las amenazas arancelarias que se tiene con nuestro país vecino del norte, ¿no? En donde gran parte de la producción que se realiza en México, pues obviamente se destina al mercado estadounidense, es decir, el mercado estadounidense era el que lo compra, y anteriormente, bueno, pues las empresas mexicanas, dado que existía un acuerdo comercial que sigue existiendo, pero pareciera ser como que no importa mucho, a pesar de que pues, es un documento legal 100% y obliga a las partes involucradas pues, a respetar los acuerdos, ¿no? Entonces, en este momento estamos viendo que no se están respetando dichos acuerdos por parte de este vecino que tenemos en el norte, este país, esta economía, que pues es una economía dominante a nivel mundial, pero que también hay otras economías que se le están acercando muchísimo. Yo creo que de aquí es de donde parten en gran medida las decisiones que se han tomado. Eh,
Pero la dependencia que tiene nuestro país con el comercio realizado, tanto con los dos países del norte, pero específicamente con el inmediato, que serían los Estados Unidos, pues esto implica que el 80% de las operaciones comerciales que realiza nuestro país, en las cuales, reitero, van orientados los productos o la producción hacia el mercado norteamericano, eh, pues ha tenido muchísimas implicaciones, sobre todo para la economía de nuestro país, ¿no? Esto creo yo que dentro de toda la parte negativa que ya se está viviendo actualmente, puede traer muchísimas áreas de oportunidad, sobre todo las que tienen que ver con el fortalecimiento del consumo, pero también de lo que es la producción interna de nuestro país. Una de los preceptos más atractivos, por así decirlo, económicamente hablando, o más viables económicamente hablando, es el hecho de que toda economía primero tiene, en la medida de sus capacidades, en la medida de los recursos con los que puede llegar a contar un país, es que primero asegure producir lo que su mercado requiere. Y cuando me refiero a su mercado, me estoy refiriendo a que si México está produciendo en el campo, en el sector industrial y en el sector servicios, primero se debe asegurar cubrir las necesidades o las carencias que tiene en este caso el consumidor nacional, y después, en caso de existir excedentes, es decir, en caso de existir lo que sobre, esto que sobre debe de exportarse a diversas economías. ¿Por qué en el caso estricto de que si analizamos el gran potencial que tiene nuestro país en cuanto a la explotación de recursos, por qué hasta cierto punto no lo ha hecho? Considero yo, eh, creo que es una respuesta compleja, es una respuesta difícil. Primeramente hay que analizar una serie de casualidades, causalidades, pero que a final de cuentas son hechos que han trascendido, y, y el primero de ellos, que he de aclarar, es un problema que viene desde hace muchísimos, muchísimos años, es que pues los sectores económicos de nuestro país no han sido apoyados de la medida o en la medida en la que estos sí han apoyado a lo que viene siendo la economía de nuestro país. Por una parte tenemos un sector que tiene que ver específicamente con el campo, que he de aclarar, el sector primario no solamente tiene que ver con el campo, el sector primario tiene que ver con la ganadería, tiene que ver con la pesca, con la silvicultura, tiene que ver con muchísimas otras actividades, pero específicamente hablando del campo, que en su momento fue pues la actividad económica reinante en nuestro país, o cuando menos de las más fuertes, pues actualmente vemos que los precios garantía para los productores se encuentran muy por debajo de los costos productivos que tienen los mismos campesinos, ¿no? En donde dicen el kilogramo de frijol lo determinan que debe estar a 30 pesos, por citar solamente una cifra, pero resulta que al productor del campo pues le costó 32 pesos producir el kilogramo de frijol. Entonces dice el productor, es que no me puedes decir que lo venda a 30 pesos cuando a mí me está costando 32 pesos producir un kilo. Esto por consiguiente, pues también para los gobiernos tiene una razón de ser. Dice, es que yo tengo el salario mínimo en este tope, y como esto pertenece a la canasta básica y son precios garantía, yo no puedo venderlo más alto, ¿no? Porque los ingresos de los mexicanos quedarían por fuera. ¿Y qué fue a lo que orilló al productor mexicano? Pues obviamente a buscar mercados que le fueran más atractivos, en donde cuando menos pues no acabara perdiendo lo que éste estaba invirtiendo en ese proceso productivo. Eh, Así es que es un problema que ya tiene muchísimo tiempo, aunque también considero que se ha agudizado. Esto pasa para todas las empresas también, ¿no? Si analizamos desde la perspectiva que también el campesino, pues es un ente económico, ¿sí? Así es que a todos creo que vienen grandes retos, vienen grandes desafíos, pero también creo yo que es momento de volver a mirar hacia la economía o al interior de la economía de nuestro país, tratar
pues de orientar productos hacia el consumidor mexicano, no digo que baratos, pero sí a precios accesibles, de tal manera que se vayan fortaleciendo, porque a la par van creciendo. Cuando las empresas crecen, cuando las empresas empiezan a tener utilidades, pero sobre todo no se olvidan de todos esos entornos que yo he platicado desde el inicio de esta plática hasta ahorita, ha permitido también que la misma sociedad vaya creciendo al momento de tener empleos, al momento de que estos empleos se vuelven mejor pagados. El consumidor, pues si bien es cierto, obtiene un ingreso propio de una actividad económica, ¿sí? En donde desempeña un trabajo y obtiene una remuneración por esta, y esta paulatinamente se va incrementando, pues le va permitiendo al consumidor poder adquirir artículos a precios más altos, y de cierta manera el mercado mexicano va a mejorar en su producción. No hablo de la cuantía, hablo sino de la calidad de los productos que está dando, ¿no? Y eso de cierta manera pudiera llegar a ayudarnos a nosotros, pues a tener una economía más fuerte, y que se vuelva pues un área de oportunidad para todas las entidades económicas. Ahora bien, eh, abonando un poquito lo que acabo de comentar, podemos concluir que las debilidades hay que convertirlos en fortalezas, ¿no? Y como último punto, podemos establecer, gracias a la planeación, todo lo que tiene que ver con la fase de control, que es una fase también sumamente atractiva, que también debe de atraernos muchísimo, porque a veces tenemos un buen plan de negocios, a veces tenemos un negocio que está generando pues rendimientos bastante aceptables, utilidades bastante aceptables, pero muchas veces en la fase de control estamos fallando, y esas utilidades que nosotros vemos como algo bastante positivo pudiesen ser más. El problema es que no estoy llevando los mecanismos adecuados dentro de la fase de control que me permitan a mí poder tener un tacto más cercano con la realidad de mi entidad. Bien, por tanto es lo que tengo preparado para el día de hoy. Voy a subir un rato más un libro que tengo sobre administración hospitalaria, en donde de cierta manera pues, les va a ayudar a entender muchísimas cosas más. Lo voy a subir al grupo, y de la misma manera, una vez que yo ya procese todo este video, con todo el gusto del mundo se los comparto ya una vez alojado en mi canal de YouTube. Quiero aclarar que la semana pasada, bueno, me tomó todo un día, porque pues también lleva por un proceso de edición. Tengo que hacer la conversión de formato, es decir, lo convierto a un formato más amigable con esta plataforma que es YouTube, como lo es MP4, sobre todo por las cuestiones de calidad en cuanto a imagen y audio. Y a su vez, también cargar en la plataforma pues también toma su tiempo. Así es que les pido un poquito de paciencia, pero en este mismo día yo les hago llegar dicho enlace. Agradezco muchísimo por todas las atenciones, y nos vemos en la próxima semana. Les saludo con aprecio, su amigo docente Edgar Dagoberto Aldana Ochoa. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Saludos.